Buenas noches, Dios te bendiga. Te habla tu amigo y hermano el pastor Neco de la iglesia Génesis, las llaves del reino, ramo en pastoral. Este es tu servidor, pastor Neco, y mi amada esposa, la pastora Emily. Hoy estamos en el estudio de la Biblia, del Nuevo Testamento. Aprendamos más de la Biblia. Ya hemos estudiado los 39 libros del Antiguo Testamento, que es desde Génesis hasta Malaquías, el último profeta. Y entramos a los 400 años de silencio, al igual que cuando Dios le dijo a Abraham que iban a estar cautivos 400 años en Egipto. Es similar a los 400 años de esta época. Amén. La Biblia se compone de 66 libros, 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y cabe resaltar que Dios trabajó con el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto significa los 10 mandamientos. Él trabajó con el pueblo, con Abraham, Isaac, Jacob, el comienzo de la creación, el diluvio y los eventos que trascendieron de José cuando Jacob llega con más de 66 personas a Egipto y salen en esos 400 años de esclavitud. Salieron casi 1 millón de personas. Y queríamos enfocarnos hoy en la introducción al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, la persona de Jesucristo. Y cabe resaltar, somos los pastores Neco y Emily de la iglesia Génesis, las llaves del reino. Este estudio bíblico lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, al igual que de la plataforma de Facebook. Lo que queremos es que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Estos estudios son completamente gratis para bendecir tu vida, para que aprendas cada día más de la Biblia. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, muchas gracias a los que se están conectando, bendiciones. El Antiguo Testamento fue el antiguo pacto que Dios hizo con la nación de Israel, los 12 hijos de Jacob, que constituyen a Israel, cuando Jacob lucha con el ángel y el ángel le concede la bendición de llamarse Israel. Y pasaron muchos sucesos, vinieron profetas, hubo jueces en el Antiguo Testamento. En Génesis Moisés escribe el Pentateuco, y Moisés como profeta habla de nuestro Señor Jesucristo, del advenimiento, los profetas mayores, los profetas menores también, el profeta David. Todo viene de un linaje escogido por Dios a través de la persona de Jesucristo. Los libros del Nuevo Testamento, habíamos dicho que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que componen los 66 libros. El Nuevo Testamento consiste de 27 escritos separados, compuestos durante un periodo de 60 años por unos 8 o 9 escritores diferentes. Estos escritos fueron compuestos en el griego común del primer siglo y traducidos a diferentes idiomas luego con los años. ¿Ven?
Existen aproximadamente 400 años desde, como les dije ahorita, desde el antiguo pacto al nuevo pacto. El último profeta Malaquías en el nuevo pacto es la gracia. Juan el Bautista es el primer profeta, primo hermano de nuestro Señor Jesucristo. Existen aproximadamente 5.000 manuscritos que apoyan lo que es el Nuevo Testamento. Están los padres apostólicos que apoyan el texto del Nuevo Testamento. Ahí está Juan, Pedro y Pablo. Estos hombres vivieron cerca del fin del primer siglo e inmediatamente después estos hombres poseían copias de las Escrituras que naturalmente son más viejas que los manuscritos actuales. 4 evangelios, 4 categorías. Los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas. Esto es lo que contiene el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, los hechos y las epístolas generales del apóstol Pablo y Pedro, la epístola paulina y el libro de Apocalipsis que lo escribe Juan, el discípulo amado. Los 27 libros del Nuevo Testamento están divididos en una manera bien lógica. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos libros nos hablan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la iglesia del Nuevo Testamento está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Este libro nos enseña cómo llegar a ser un cristiano, nos da los consejos de cómo llegar nosotros a ser un cristiano conforme a las Escrituras, conforme a la sana doctrina y conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y también Hechos de los Apóstoles se conoce como el libro o el comienzo del Espíritu Santo, el comienzo de la iglesia y el comienzo del Espíritu Santo. La carta a cristianos e individuos son 21 libros, Romanos hasta Judas. Estos libros nos enseñan a cómo vivir una vida íntegra delante de Dios. Está también la persecución y el triunfo de la iglesia. Está el libro de Apocalipsis. Este libro nos habla acerca de la esperanza de los cristianos, de cómo vencer en nuestras vidas el favor y la gracia que siempre están con nosotros. ¿Por qué le llaman 4 evangelios? Usted no se ha hecho esa pregunta, ¿por qué le llaman 4 evangelios? Buenas noticias son lo más importante es que tengamos en mente el factor de que estos escritores estaban escribiendo a grupos diferentes. Escuche bien, es importante que tengamos en mente el factor de que estos escritores estaban escribiendo a 4 grupos diferentes. Además de esto, cada uno de los evangelios nos ayuda a poder ver la unidad y la armonía que existe en esos 4 evangelios. No es que uno dice una cosa, otros resaltan otra. Son lo mismo para diferentes territorios. Por ejemplo, Mateo tiene 28 capítulos. Y aquí Jesús es presentado como el Mesías, el rey de los judíos. Y cabe resaltar que Mateo, el primer evangelio, Mateo es el recaudador de impuestos, aquel que Jesucristo llamó.
y fue escrito especialmente para los judíos. El libro de Mateo fue escrito para los judíos. Vamos al libro de Marco. Y dijimos que tiene 28 capítulos el libro de Mateo. El libro de Marco, que es el segundo evangelio, este tiene 16 capítulos. Jesús es presentado como poderoso en sus acciones. También es presentado como el siervo perfecto de Dios. Y este libro fue escrito para los romanos, porque Marcos pertenecía a Roma, venía de Roma. El libro de Lucas tiene 24 capítulos. Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el hombre ideal, el Salvador de los hombres. Y este fue escrito para los griegos. El libro de Juan. El libro de Juan tiene 21 capítulos. Jesús es presentado como el Hijo de Dios, el Verbo divino, que se hizo carne. Este libro fue escrito a ambos, a judíos y gentiles, para que crean en Jesús como el Hijo de Dios. Fíjense en estos datos bien importantes de cada evangelio. El por qué fueron escritos a diferentes sectores del pueblo de Israel. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos. Este libro nos habla acerca del principio de la iglesia y la dispensación cristiana. También habla de cómo llegar a ser excelentes cristianos delante de Dios. Y aquí me detengo un poquito. Es el comienzo también de la iglesia, cuando están el Espíritu Santo en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas. Y estaban ellos en la fiesta de Pentecostés, y al estar en la fiesta de Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, ellos comenzaron a hablar las lenguas, los dialectos, los idiomas de las personas que estaban allí. Es más o menos algo parecido la ilustración a la Torre de Babel, cuando llegaron aquellas lenguas de diferentes dialectos y comenzaron a hablar diferentes idiomas. Aquí se hablaba un solo idioma, y era en el idioma del Espíritu Santo, trayendo el mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. Tres grandes enseñanzas tenemos del libro de los Hechos. Primero, el establecimiento de la iglesia. Cómo llegar a ser un buen cristiano. Ejemplo de varias conversaciones, antecedentes históricos para muchas de las epístolas escritas por Pablo y Pedro. Tenemos el libro de los Romanos, que tiene 21 capítulos, hasta Judas. Estas epístolas nos enseñan a cómo adorar y servir a Dios como cristianos. Repito, las 21 epístolas, Romanos hasta Judas, estas epístolas nos enseñan a cómo vivir y adorar a Dios y servir a Dios como cristiano. Recuerda que todo tiene un orden. Las 13 cartas paulinas, de Romano hasta Filemón. Romano tiene 16 capítulos y nos enseña acerca del poder del Evangelio, y tiene para salvar al mundo. Repito, tiene 16 capítulos y nos enseña acerca del poder del Evangelio, que tiene para salvar al mundo. Es un excelente libro escrito por el apóstol Pablo. Son 16 capítulos. Primera de Corintios tiene también 16 capítulos.
y nos enseña acerca de las divisiones y otros problemas que la iglesia enfrentaba en Corintio. La resurrección de Jesucristo es enfatizada en el capítulo 15 de esta carta a los Corintios. Corintio no era una región muy... Y Pablo por eso escribe estas epístolas. Segunda de Corintios tiene 13 capítulos y nos provee exhortaciones para animarnos mutuamente. También nos exhorta acerca de ser liberales en cuanto a ofrendar y también a mantenernos separados del pecado. Pablo también defiende su apostolado en esta carta de Segunda de Corintios. Y esto lo vamos a estudiar esto es un resumen de cada libro de la Biblia. Pablo tuvo confrontaciones serias porque a él no lo aceptaban como apóstol, ya que no fue discípulo de Cristo directamente, pero Pablo tuvo una revelación de Jesucristo cuando estaba persiguiendo a los cristianos. El libro de Gálatas tiene 6 capítulos y esta carta nos provee información acerca de cómo algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Escuche bien, Gálatas tiene 6 capítulos y esta carta nos provee información acerca de cómo algunos estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. También nos enseña cómo el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Ese libro de Gálatas es bien importante en la vida de un cristiano. Digo, todos los libros, los 66 libros son bien importantes para nuestra vida. El libro de Efesios tiene 6 capítulos y esta carta nos enseña acerca del plan eterno de Dios para con su pueblo. También aprendemos acerca de la persona de Jesucristo y del cuerpo de la iglesia. El libro de Filipenses tiene 4 capítulos y provee información acerca de Jesucristo como nuestro perfecto ejemplo en cuanto a la humanidad y la humildad. También aprendemos en cuanto al gozo de ser un cristiano. El cristiano no tiene que ser amargado, para nada. El libro de Colosenses tiene 4 capítulos y nos habla acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y su relación a la creación y al Padre y a la iglesia. Repito, Colosenses son 4 capítulos y nos hablan acerca de la deidad de Cristo y su relación con la creación, el Padre y la iglesia. Primera de Tesalonicenses son 5 capítulos que nos hablan acerca de la esperanza de los fieles y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses tiene 3 capítulos que hablan acerca del castigo que viene para aquellos que son desobedientes. Y él habla también del Evangelio de Cristo, pero aquí yo recalco que habla de la desobediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Tesalonicenses. Los libros que son bien controversiales, las cartas pastorales. Primera de Timoteo tiene 6 capítulos que habla acerca de los requisitos para ser un anciano y diácono. También contiene información acerca de la apostasía y un encargo para Timoteo en cuanto a ser un buen ejemplo como pastor o como líder. Segunda de Timoteo tiene 4 capítulos que hablan acerca de la última carta de Pablo a Timoteo y su encargo para que prediquen la palabra de Dios. Tito
tiene 3 capítulos que contienen exhortación para que los cristianos vivan sobriamente y fielmente en un mundo lleno de maldad. El libro de Filemón, excelente libro, tiene un solo capítulo que contiene una carta personal de Pablo para Filemón. También nos habla de la conversación de Onésimo y cómo Pablo intercede por él. El libro de los Hebreos, excelente, todos estos libros son excelentes, y recuerde que el único libro que tiene presente su autor es la Biblia. Su autor, el Espíritu Santo. Aquí bajito. Seguimos por aquí. El libro de los Hebreos. Esto está interesante. Cuando la Biblia dice, perece mi pueblo por falta de conocimiento, es porque no se tiene el conocimiento de lo que la palabra nos enseña. Amén. Dice el libro de los Hebreos, tiene 13 capítulos y su autor es desconocido. Algunos han dicho que Pablo es su autor, y de eso yo puedo dar fe por la forma en que escribe. Sin embargo, el libro no provee el nombre de su autor. Pero este libro nos habla acerca de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Moisés, Aarón, ángeles y profetas. Ese es el orden, repito. El libro de Hebreos nos habla acerca de la superioridad de Jesucristo por encima de Moisés, por encima de Aarón y por encima de los ángeles y los profetas. También nos habla del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se había profetizado en el Antiguo Testamento. Y aquí hago un paréntesis. No podemos desligar el Antiguo Testamento porque haya sido con el pueblo de Israel, 10 mandamientos, etcétera, del Nuevo Testamento. Ambos están ligados y ambos confirman el advenimiento de Jesucristo y confirman el Espíritu Santo habitando en nosotros como su templo. Nunca podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, 10 mandamientos. Israel, el Nuevo Pacto, la gracia, el perdón, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y recordando siempre, el autor de la Biblia siempre está presente cuando tú la lees. El libro de Santiago tiene 5 capítulos. Estas son las epístolas generales de Santiago a Judas. Santiago tiene 5 capítulos que están dirigidos a cristianos que habían sido esparcidos por ciertas regiones. Este libro contiene principios prácticos para poder vivir el cristianismo como Dios quiere. Este es el libro de Santiago. Interesante por demás. El libro de Primera de Pedro tiene 5 capítulos escritos a cristianos que estaban sufriendo. El propósito de la carta es animar a los cristianos a no darse por vencidos. Es excelente libro cuando uno está en aflicción, ansiedad. Léase ese libro, son 5 capítulos. Pero siempre que usted lea la Biblia, pídale dirección al Espíritu Santo, que es su autor. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos escritos para exhortar a los cristianos a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos muchas advertencias
en cuanto a los falsos maestros. Como hay falsos profetas, hay falsos cristos, hay falsos maestros. Cuidado, cuidado, no se deje llevar por solamente una enseñanza. Escudriñe la Biblia. Dios nos exhorta a eso. Por eso damos estos estudios bíblicos, para abrirle la mente, para abrir los ojos, para abrir el corazón. Amén. No todo lo que brilla es oro. Primera de Juan tiene 5 capítulos escritos para exhortar y fortalecer la fe de los cristianos. También se les escribe para que sepan que tienen una vida eterna. Segunda de Juan tiene un solo capítulo para advertir acerca de las falsas doctrinas. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. Tercera de Juan tiene un solo capítulo escrito para hablar acerca de la hospitalidad de algunos cristianos y el mal comportamiento de otros cristianos. Uy, esto sí que es bueno. Judas, que no es Iscariote. Judas tiene un solo capítulo escrito para advertir en cuanto a los falsos maestros nuevamente. También los que reciben esta carta son exhortados a contender ardientemente por la fe. Y usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Vamos a hablar de eso pronto. El libro de la profecía, que es Apocalipsis. Daniel también se refiere, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento se refiere al Apocalipsis del Antiguo Testamento, y el Apocalipsis del Nuevo Testamento es el que escribe el apóstol Juan. Apocalipsis tiene 22 capítulos, escrito por el apóstol Juan estando en la isla de Patmos. En este libro se dirigen consejos y exhortaciones a las 7 iglesias en Asia. También habla de las tribulaciones de la iglesia y su victoria. Aquí vamos a leer mucho acerca de la esperanza que los cristianos tienen a través de la persona de Jesucristo. ¿Por qué se habla de la fe? La Biblia se cree por fe, que es la fe, la certeza de lo que tenemos, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. La fe, nadie estuvo en la creación, pero lo creemos por fe. Nadie estuvo en el diluvio, pero lo creemos por fe. Tampoco nadie estuvo cuando Abraham, Isaac, Jacob estuvieron en el pacto con nuestro Dios, a través que se crea y se forma la nación de Israel a través de sus 12 hijos. Esto se cree por fe. Se cree por fe lo que se habló de nuestro Señor Jesucristo y su advenimiento. Se cree por fe en el antiguo pacto y lo que es real, el resultado del antiguo pacto, que es Israel. Se cree también por fe el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo entregando su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Se cree por fe todos los milagros que Cristo hizo, las reprensiones de demonios. Todo eso lo creemos por fe. Se cree por fe la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se cree por fe que somos el templo del Espíritu Santo. La fe es indispensable en la vida de el cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para el que cree, todo es posible. La fe es el indicador que nos lleva a orar, porque tenemos la fe y la certeza de que nos escuchan. La fe nos invita
a la misericordia de Jehová que se renueva cada mañana. La fe es aquella que nos dice que por su llaga fuiste curado. La fe nos habla que vamos a tener una eternidad cuando concluyamos nuestros días en la tierra. La fe es la que nos lleva al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este fue el estudio bíblico de la introducción al Nuevo Testamento. Esperamos que haya sido de gran bendición para su vida, que Dios haya bendecido su vida a través de este estudio del Nuevo Testamento. Recuerden, somos los pastores Nefi y Emily de la Iglesia Génesis, las llaves del reino, aquí en Levittown. El teléfono de la iglesia es el 787-667-6562, 787-667-6562. Para si desea oración o invitarnos, estamos a su mayor disposición. Mi amada esposa, la pastora Emily, busca este estudio bíblico que será de enriquecimiento para tu vida a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Ahí le das a la campanita, ¡ting!, y te suscribes. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos el domingo en nuestro servicio de alabanza, adoración y predicación a las 3 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, que la paz del Altísimo reine en tu vida.